tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de la quinta edición del encuentro Foro Español de Pacientes de Organizaciones de Pacientes. Una cita promovida por el Foro Español de Pacientes que ayer tuvo una gran jornada y que hoy retoma en su segunda parte. Mi nombre es Ángel Ramírez, soy periodista, estoy especializado en diabetes y es para mí un verdadero honor moderar este foro digital, como les conté ayer, que ha arrancado con el trabajo de las organizaciones de pacientes en nuestro país. De hecho, en estos minutos previos al arranque, han podido ver estos pósters, que son algunas de las iniciativas que las organizaciones de pacientes han elaborado y que estarán recogidas en el resumen de estas jornadas que se va a preparar como cada año y que también pueden consultar esos pósters desde ahora mismo en la web del Foro Español de Pacientes, pósters que están en encuentro.forodepacientes.org. Allí tienen una pestaña donde leerán la palabra pósters y pueden visualizar, analizar e incluso hasta descargárselos si quieren, porque hay cuestiones muy interesantes que han sido trabajadas, como digo, por ustedes mismos, por las organizaciones de pacientes. Les voy a presentar en primer lugar a Santiago Alfonso Zamora. Él es director de Acción Psoriasis y vicepresidente de este foro, del Foro Español de Pacientes, quien va a hacer de moderador en esta primera mesa sobre la teleasistencia y la atención domiciliaria, uno de los temas que más se han abordado y que más se han desarrollado durante estos meses de pandemia. Querido Santiago, muy buenas tardes, bienvenido al foro. Muy buenas tardes, Ángel, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda jornada del Foro Español de Pacientes, jornada de organizaciones de pacientes, como no podía ser de otra manera. Y como decía Ángel, vamos a la primera mesa de la tarde, mesa que le hemos denominado teleasistencia y atención domiciliaria. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, vamos a hablar de nuevas maneras de actuar, temas candentes y temas que a todos nos preocupan, y para ello vamos a contar con tres ponentes muy destacados. El orden de ellos va a ser, primero nos hablará Alfredo de Pablos, él es presidente de la Asociación de Pacientes con Pluripatologías Crónicas. Luego tendremos a Jesús Meco, que él es director general del Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes, y luego acabará Shane Fitch, que es la presidenta del OFEIR. Estamos repartidos por el territorio, tenemos a Campo de Criptana, Málaga, Valencia, Barcelona. Estamos encantados de esa mesa, y para aquellos que nos oís, si os parece, al final de las ponencias abriremos los micros para poder compartir, para poder hacer preguntas, ese tiempo de debate. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Alfredo de Pablos. Alfredo, cuando quieras, y gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que da el Foro Español y nos da para poder comunicar nuestra experiencia y nuestras preocupaciones. Yo estuve atento ayer por la tarde y hay tres palabras que para mí, cuatro, que realmente coinciden con el tema que vamos a tratar, ¿no? Uno es soledad, miedo, dolor y equidad. Son palabras que se oyeron ayer, ¿no? Con vuestro permiso voy a compartir una presentación. El título de mi ponencia es Atención domiciliaria y equidad territorial. Ya mis compañeros completarán o corregirán algunas de las apreciaciones que voy a hacer. Creía necesario primero tener una visión general de lo que es la atención domiciliaria y incidir en algunos aspectos como es el distinto seguimiento que se está realizando en las distintas autonomías. Habría que empezar por una definición de atención domiciliaria. Todos sabemos que la atención domiciliaria, el objeto es la atención de personas que en general no pueden asistir de manera habitual a los centros de salud, ¿no? Sí quiero delimitar mi actuación. No vamos a hablar de paliativos, no vamos a hablar de atención domiciliaria en personas que están en residencia, vamos a hablar de lo que es la atención domiciliaria basada en el hogar, en el domicilio familiar. La definición está muy clara, es atender en todas sus necesidades, tanto de tipo sanitario y también de carácter social, a las personas que no pueden asistir a un centro de salud de manera
continuada, ¿no? Aquí pongo algunos de los perfiles de los usuarios de la atención domiciliaria. Jóvenes con dependencia y discapacidad, mayores dependientes con condiciones crónicas graves, crónicos cuya clínica le impide acudir al centro de salud, pacientes en situación terminal, pacientes dependientes temporales, agudizaciones, operaciones, personas cuidadoras no profesionales responsables de otras personas y personas en familias con situaciones conflictivas. Es una atención global, porque esa atención está basada en el paciente, pero también en sus cuidadores y en su familia. Es una atención global y además de carácter holístico, ¿no? El objetivo de la atención domiciliaria es mejorar el estado de salud del paciente y su calidad de vida. Son personas que tienen muy limitada la movilidad, muchas veces son personas ancianas, personas en situación de dependencia. Realmente es un colectivo muy frágil, muy vulnerable, ¿no? Y realmente necesitan una atención muy específica y muy profesional, ¿no? Aquí están los objetivos: mejorar el estado de salud, mantenerlo en su ambiente familiar. No hay que recordar siempre que hay que tender a que los pacientes estén atendidos en su ambiente familiar, en su ambiente natural. Eso no hay que olvidarlo. No es la tendencia a que todo acabe en hospitales o en su caso, por la edad y por circunstancias, en residencias específicas, no es la situación ideal, puesto que se aparta a las personas de su ámbito natural, ¿no? También se dedica a detectar las situaciones en las que haya que intervenir de una manera social, no solo sanitaria, ¿no? Y la idea es educar al paciente para el autocuidado, educar a los cuidadores, de manera que hagan un uso razonable y sean responsables de su propia salud. Voy corriendo porque creo que lo principal va a venir después, ¿no? Tipo de atención domiciliaria. Podemos clasificarla en función del tipo de paciente y también de quién lo gestiona. Evidentemente, si lo gestiona el hospital, estamos hablando de una atención hospitalaria domiciliaria, que eso tiene un tratamiento aparte. Son situaciones muy específicas, con un personal muy específico, y no todos los domicilios sirven para esta situación. Estamos hablando de hospitalizaciones domiciliarias derivadas de intervenciones, casi siempre de intervenciones que se han realizado y que se pueden recuperar estas personas en su domicilio. Tiene que darse unas condiciones muy específicas de ambiente familiar y de recursos por parte de los hospitales, ¿no? Después hay intervenciones mixtas, ¿no?, donde se atiende a la atención primaria, hospitales y también los recursos sociales. Y sobre todo a la que voy a hablar yo, que son los recursos sociales de atención primaria, los sociosanitarios más los recursos comunitarios. Esta es la típica situación donde nos movemos en una atención domiciliaria. Todos conocemos que se atienden a personas ancianas, personas en situación de grandes dependientes, y eso lo hace atención primaria más los recursos comunitarios, casi siempre asociados a las entidades locales, casi siempre asociados a los ayuntamientos. Los responsables directos de la atención domiciliaria es la unidad de atención familiar. Esto es un constructo, y me refiero que teóricamente sí existe, pero no necesariamente esto se ve reflejado en toda la autonomía, ¿no? La unidad de atención familiar evidentemente está compuesta por profesionales, casi siempre por un médico, una enfermera y un trabajador social, pero del ámbito sanitario. No hay que olvidar eso, del ámbito sanitario. No estamos hablando de trabajadores sociales asociados a la atención social, que no es lo mismo que la atención domiciliaria. ¿Cómo lo hace? Pues lo ideal sería que fuera a través de un plan de atención integral del paciente en el domicilio. Es decir, una situación donde este equipo valorara de manera global las necesidades sociosanitarias que tiene tanto la persona que está en su domicilio, el paciente, como el del cuidador principal y del ambiente familiar en todos los aspectos. Sería la situación ideal, que no siempre se cumple. Es importante quedarse con esto, la unidad de atención familiar. Hay bastantes modelos, 3 modelos principales de atención. Uno sería este, es decir, una visión global de la situación de la persona que está en su domicilio, que es un modelo integrado basado en la unidad de atención familiar. Es un modelo donde se hace una acción coordinada, no solo entre estas 3 personas que hemos hablado, estos 3 profesionales, médico, enfermería y trabajador social, sino que además sería el mecanismo donde se integrarían todas las necesidades a todos los niveles, tanto primaria como niveles de atención hospitalaria,
y de atención en su caso necesaria social sobre una determinada persona. Esto sería quizás para mí el modelo ideal. Después hay otros modelos, que es el modelo sectorizado, es decir, simplemente ya sabéis que todo centro de salud tiene una zona de atención y lo que se tiende es a sectorizarlo. Es decir, esto le viene muy bien, por ejemplo, a la visión que tienen en enfermería. Ellos se hacen responsables de una determinada población de un determinado territorio. Y el modelo dispensarizado, que esto normalmente no tiene aplicación aquí, que sería que en un centro de salud hubiera solo un equipo o dos equipos y atendieran a toda la población que están siendo atendidos en el domicilio. No que cada médico y cada enfermera, médica, enfermero, enfermera y trabajador social tuvieran que verlo, tuvieran su cupo de personas en atención, sino equipos especializados que se dedican solo y exclusivamente a atender a toda la población. Esto, por ejemplo, en Andalucía ocurre con equipos de atención a residencia, donde sí hay equipos que se dedican solo a la atención domiciliaria de pacientes institucionalizados que están en residencia. Quizás quiero que veáis que son tres tipos diferentes de atención. Y sigo. No hay cosa que nos ponga más nerviosos a los pacientes que con un mismo diagnóstico el tratamiento sea variable, ¿no? Haya variabilidad en los tratamientos. Y esto realmente es lo que ocurre aquí. Esto realmente significa que hace falta realmente una coordinación entre las distintas autonomías o con el Sistema Nacional de Salud. Existe variabilidad en los modelos de atención y en el abordaje a la atención domiciliaria en las distintas autonomías. No existen objetivos definidos ni indicadores de evaluación. Esto significa que realmente es difícil tener una labor única sobre un mismo tipo de paciente. La enfermedad, las patologías, las necesidades no entienden ni de territorios y solo entienden de necesidades sociosanitarias, ¿no? Os pongo un ejemplo. En el País Vasco, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Porque si no sería prolijo y tengo poco tiempo. El País Vasco se está intentando real integración entre el sistema sanitario y el sistema social, ¿no? A través de organizaciones sanitarias integradas que se llaman OSI, que están adscritos a los municipios, entienden que puesto que la administración más cercana es la administración local, a partir de ahí se genera la atención sociosanitaria, entendido de parte social y parte sanitaria, ¿no? Que construye un espacio sociosanitario coordinando las distintas instituciones competentes. Es decir, se coordinan todas aquellas administraciones o servicios de las administraciones que concurren en la persona que está en atención domiciliaria. Otro ejemplo que pongo aquí, el que me corresponde aquí en Andalucía. Nosotros somos una asociación de ámbito autonómico y lo que hace es que apuesta mucho por el perfil enfermero. La enfermería, evidentemente, su ADN, el cuidado, es la atención a las personas, una atención global. En su ADN está el cuidar, el acompañar, luego está muy relacionado con lo que es la atención domiciliaria. Y aquí se ha creado, aunque sí existe a nivel global, la enfermera gestora de casos, que está adscrita al área básica de salud y que garantiza una intervención integrada y continua entre profesionales y entre niveles y entre sectores que tienen que atender a estas personas. Evidentemente esto también va por pueblos, ¿no? Ojalá fuera tal y como se pone. Bueno, yo creo que realmente os digo que me ha costado trabajo tener una visión general de cómo va la atención domiciliaria en España, ¿no? Porque como he puesto antes, si tú no tienes unos indicadores comunes, si el sistema de abordaje es distinto, poco podemos tener una visión global de cómo van las cosas a nivel de Estado, ¿no? Pero no he tenido más remedio que acudir al informe de evaluación y estrategia de abordaje de la cronicidad, de este caso utilizado desde 2019, y he utilizado una serie de datos estadísticos que pueden ser interesantes, ¿no? Aquí en la tabla esta, que es la tabla 11 del informe de evaluación, lo puedo utilizar en la medida que es un documento público, y aquí hago referencia a ella, donde se ve las visitas domiciliarias clasificadas por enfermería y medicina por edades, ¿no? Y también visitas domiciliarias pero a personas distintas, porque no es lo mismo asistir 25 veces a la misma persona que asistir a 25 personas distintas, ¿no? Son medidas que te indican, por una parte, la profundidad de atención,
pero por otra parte te indica a la gente que no se la atiende. Y una de las cosas que llama la atención es que, siendo el perfil de personas, por ejemplo, de 80 años, que son las que más necesitan esta atención, prácticamente el 70% quedan fuera de la atención domiciliaria. Solo se atiende un 30%. Son datos globales, datos de España, ¿no? Eso ya te llama la atención. Pensar que en general esta atención está pensada para personas con grandes discapacidades en general o personas con edad avanzada, ¿no? Y fijaros que ya el 70% queda fuera de esa atención. Ya te indica algo. Aquí lo pongo, ¿no? Y después algo que es muy curioso, de trabajo social no se habla, ni de trabajo social, no he encontrado estadísticas donde desde el punto de vista sanitario se trate del trabajo social que se hace en el ámbito sanitario. Luego eso también te llama la atención. Aquí hay otra que hace diferencia entre hombres y mujeres. No me parece demasiado importante en la medida que todos sabemos que la edad media de supervivencia es mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Si os fijáis en las distintas tablas, veis que son prácticamente líneas paralelas. No te indica nada más, simplemente el hecho que la atención, evidentemente, si hay más mujeres, atienden más mujeres que hombres, ¿no? Y esta me parece bastante interesante, porque aquí te da una idea de la visita domiciliaria en las distintas autonomías, ¿no? Las barras azules son las visitas de enfermería y las barras rojas o las señales rojas hacen referencia a la atención de medicina. Algo totalmente normal en el sentido en que la relación es 3:1. Las visitas de enfermería normalmente triplican a las realizadas por médicos y médicas, simplemente porque la atención y el cuidado están más relacionados con la profesión enfermera, ¿no? Eso es interesante. Aquí, como podemos ver en esta, que son de personas distintas, de personas de mayor de 80 años, podemos ver que Andalucía es una de las que, que parece que va mejor, ¿no? Y fijaros que esta gráfica casi es una declaración, ¿no? Porque se ve, primero, la diferente atención que hay en las distintas autonomías entre enfermería y médico. Por otra parte, la variedad de población que es atendida. Estamos hablando de 80 años, pero que podemos trasladarlo a otros ámbitos de edad, ¿no? Esto te está diciendo que evidentemente ni es homogénea la atención, y al no ser homogénea no hay equidad. Es decir, una persona que necesita atención domiciliaria sí va a estar afectado por el territorio en que esté, sí va a estar afectado por el modelo de atención, y eso nos tiene que preocupar, porque no tenemos que olvidar que este es quizás uno de los colectivos más frágiles, con menos voz, que más necesidad tiene de que se defiendan sus derechos. Por eso hay que agradecer que foros como el Foro Español haya atendido esta necesidad en este congreso. Es muy interesante esto, muy interesante, muy interesante. Incluso hay medidas que he podido ver en el informe de evaluación de estrategias donde está relacionado cómo se puede evitar lo que sería hospitalizaciones no necesarias, si uno de los aspectos que se cuida, entre otros muchos, la atención a la cronicidad, teniendo una buena atención domiciliaria, ¿eh? Eso es importante y debe estudiarse, ¿no? Todo esto lo hablamos, y sí es cierto que de aquí tengo una salvaguarda en cuanto a lo que he estado comentando, puesto que desconozco si la atención en residencia está incluida en este informe, porque en ningún sitio lo he visto. Aquí, para terminar, pongo que la necesidad de la atención domiciliaria es necesaria, evidentemente, la integración y coordinación de los dos subsistemas. Aquí hay un sistema social y aquí hay un sistema sanitario que cada uno va por su cuenta. Y justamente en colectivos como este, de nada sirve una buena atención domiciliaria si el ambiente familiar, si la cuestión económica no va acompañando. No va a haber, evidentemente, posibilidades de que esas personas tengan una vida con calidad, porque lo que se le atiende en sanidad le falta lo social, ¿no? Es necesario un abordaje multidisciplinar y multinivel, porque a pesar de que lo responsable es atención primaria, hace falta que esté coordinado con atención hospitalaria. Y bueno, quizás evidentemente, si no está adecuadamente financiada la atención primaria, hemos tenido la experiencia. Cuando hay que pegar el cerrojazo en una atención, y lo hemos sufrido en el COVID, ha sido la atención domiciliaria. Cuando se somete a estrés a la atención primaria, quien lo primero lo sufre son la atención domiciliaria.
Y además es un problema silente, porque es difícil, ya que el colectivo no es capaz de defenderse, estamos hablando de personas en situaciones bastante delicadas y solo a través de los familiares, pues esto, si no es a través de ocasiones como esta, no sale a la luz pública, ¿no? Y eso realmente es una pena, ¿no? Sí, ya está, ya terminó. De acuerdo. Sí, lo único, y mis compañeros sí van a tratar sobre ello, sobre las tecnologías digitales aplicadas a personas vulnerables, realmente se están consiguiendo. Sí hay que tener en cuenta la brecha digital, es decir, no todas las tecnologías, dependiendo a quién va dirigida, pueden ser útiles, ¿no? Puesto que personas ya mayores pues no están acostumbradas a manejarlas, ¿no? La teleasistencia, el botón de ayuda, la detección de caídas, es increíble. Simplemente un teléfono, un reloj de este tipo que tiene acelerómetro, pues si te caes, ese cambio de la aceleración pues hace que salte una alarma, y ya salta una alarma de asistencia, ¿no? La compañía que hace, para mí es muy meritoria, aparte de la teleasistencia oficial, organizaciones como la Cruz Roja, que es que no solo te ayudan, sino que además te acompañan, que es muy importante por aquello de la soledad, ¿no?, que estamos sufriendo. Variables de este tipo que te indican, bueno, de que te pueden hacer desde un electrocardiograma básico hasta el nivel de oxígeno en sangre. Es decir, cada vez disponemos de más recursos para que, si somos responsables de nuestra salud, podamos cada vez tener más control sobre ella, ¿no? Pero son apoyos, nunca se va a poder obviar lo que es la atención humana y el día a día y el cuerpo a cuerpo que es necesario en esta atención. Muchísimas gracias y espero no haberme pasado mucho. Gracias a todos. No sé si me oís. Bueno, gracias, compañero Alfredo, por esta ponencia que nos has hecho, ¿no? Queda bien claro que el futuro pasa, ¿no?, por la atención al domicilio, pero también queda claro que tenemos mucho que recorrer y que existen inequidades importantes en el territorio. Lo social y lo sanitario, sin duda, ¿no?, los abogamos porque vayan de la mano, sobre todo por un tema de recursos, ¿no? Pero al final también esa unión ayudará a la sostenibilidad del sistema. Esa ha sido una muy buena radiografía. Como decíamos, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, al final la resolveremos. Vamos a seguir, si os parece. Ahora Jesús Meco Rodríguez, que es director general del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, nos va a ofrecer su ponencia. Os rogaría que nos ciñamos un poco a los tiempos para poder luego tener un tiempo de debate. Jesús, adelante cuando quieras, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer al foro y agradecer a mis compañeros estar aquí esta tarde y poder tener la oportunidad, pues, de hablar de lo que a nosotros nos acontece, que son las enfermedades raras, son las enfermedades poco frecuentes. Es el segundo año que hacemos esta jornada, este congreso, y esperemos que el tercero sea presencial y podamos combinar lo presencial y lo que hemos aprendido. Con vuestro permiso, voy a compartir pantalla para que podamos ver, bueno, pues lo que hemos preparado. Sí, el título de nuestra ponencia que hoy queríamos traer es Teleasistencia sociosanitaria en entornos rurales para pacientes con enfermedades poco frecuentes y sus familias. Es un título que nace de cuando estudiamos todo este tiempo del COVID que hemos tenido, cómo nos hemos relacionado con los pacientes, cómo hemos podido hablar con ellos y de qué manera podemos interpretar esto, cómo podemos usar todo lo que hemos aprendido con el COVID en la atención a las familias, en la atención a los pacientes
con enfermedades raras, con enfermedades poco frecuentes o con enfermedades sin diagnosticar. Y creo que el sistema es muy parecido al que se puede usar con cualquier otro paciente crónico a la hora de poder abordar en situaciones especiales. Por eso, en este proyecto, que es un proyecto más grande, que presentaremos en su día, que es un proyecto macro, hemos desgajado este pequeño proyecto en cuanto a entorno rural porque da una visión sobre las enfermedades raras y sobre lo que mi compañero antes también hablaba, de los mayores y demás, da una visión un tanto más exacta, y me parecía más interesante traer esta visión del entorno rural a este foro, porque creo que todos vamos a poder intentar lo pequeño, lo que hace falta cuando los núcleos de población o cuando el núcleo de pacientes es mínimo, cuando hay poca gente. A mí creo que es algo que nuestro sistema sanitario tiene que trabajar. Y como bien hemos dicho, la pandemia ha dado muchas líneas en este caso. Tengo tres láminas en las cuales decimos quiénes somos. Somos el Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, estamos en Madrid, estamos en Castilla-La Mancha y somos una asociación estructural, igual que la mayoría de las asociaciones del foro. En esto no me quiero entretener mucho. Nuestro objetivo general es fomentar un modelo sociosanitario para intentar apoyar, defender y bueno, pues algo que todos, creo que todas las organizaciones del foro trabajan a diario, que es humanizar nuestro sistema sanitario. Sabéis que las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia, que somos muchas, pero cuando particularizamos somos muy pequeñas y eso es un gran reto a la hora de incluirnos dentro de un sistema como el nuestro, el cual está muy centrado en un sistema agudo, que como antes también, y voy a hacer bastantes referencias a mi compañera anterior, el tema de lo social lo lleva un tanto aparte, y que esa medida o esa atención transversal que deberíamos tener entre lo clínico y lo social prácticamente pues no se da. Sabéis que las enfermedades raras, muchas de ellas son de un pronóstico bastante complicado. ¿Qué se ofrece a las personas afectadas? Pues estas personas necesitan, sobre todo, acompañamiento emocional, y sobre todo cuando tienen los debuts, cuando se encuentran con una enfermedad de este tipo, tanto a lo largo de su vida como al principio de su vida, porque tenemos que pensar que muchas de estas enfermedades son pediátricas y son los padres los que de alguna manera afrontan. Entonces, ese acompañamiento emocional, ese saber qué hacemos mañana. Porque muchas veces que está muy bien cuando estamos en la vorágine del hospital y parece que sabemos qué tenemos que hacer, pero cuando cerramos la puerta de casa y tenemos nuestra enfermedad o tenemos nuestro hijo, ¿cómo afrontamos eso? Pues esto es algo que de RIMDEC creemos importante. Y centrándonos en lo que antes hemos hablado de este proyecto macro de la asistencia sociosanitaria, que es como a mí me gusta llamar, desgajamos la parte, como os decía, de la asistencia social. ¿En qué consiste? Bueno, pues viendo muchas de las cosas que se estaban haciendo con el tema de la pandemia, viendo muchas de las cosas que se estaban proponiendo, porque está claro que se están proponiendo muchas cosas porque estamos viendo muchos déficits. O sea, cuando nos encontramos que, sobre todo en las zonas rurales, el médico no viene porque no puede atenderte en el centro de salud y que únicamente te llama, pero que no puedas acceder a él, pues estamos teniendo un problema. Y aquí da igual el nivel, si el paciente es una enfermedad, tiene una enfermedad crónica o simplemente es la edad la que le está haciendo necesaria una atención. Aquí da igual, simplemente que la atención, como antes bien decíamos, en la atención primaria pues no llega. Y sobre todo si a esto lo unimos en que las poblaciones rurales con muy poca asistencia, pues a lo mejor incluso carecen de ese pequeño centro sanitario, que solo tienen pues a lo mejor un sitio destinado al médico de guardia que se desplaza a ellos, pues todavía estamos acrecentando más lo que es la necesidad de innovar y de ver cómo. Entonces, cuando nosotros pensábamos en esto, decíamos, vale, todo el mundo tenemos un teléfono, todo el mundo tenemos acceso, pero ¿y qué pasa con las personas que no lo tienen? ¿Qué pasa con las personas que no tienen este tipo de recursos? Porque
Si pensamos en lo mucho, tenemos que pensar en lo poco. Y sigue habiendo personas de edad, sigue habiendo personas que no se están manejando de manera online, no están llegando a las asociaciones de pacientes y no están teniendo esa información como todo el mundo. Pero es que el sistema tampoco está muy preparado para poder trabajar de esa manera. Los médicos están llamando por teléfono, no hay un médico que todavía haga una videollamada con su paciente para intentar saber cómo está. Y esto el sistema no lo está produciendo. Entonces creo que es pensando y charlando y viendo lo que se estaba diciendo y lo que se estaba haciendo conforme al tiempo COVID que hemos pasado, pensamos en algo que para nosotros es importante, y es el servicio de teleasistencia social. Pues una herramienta que combine lo online y lo presencial. No dejemos una cosa sin otra para que no dejemos a nadie fuera. Y lo que pretendemos es llegar a todas las personas que padecen pues, una enfermedad poco frecuente, en este caso nosotros, o que sea independiente la enfermedad que tenga e independiente el domicilio donde estén. Es un acercamiento hacia estas personas, y por eso, bueno, lo que queríamos era una atención, como antes decía, realizada a través de diferentes profesionales. Y aquí sí vuelvo a servir. Los profesionales son profesionales sobre todo del ámbito psicosocial, psicólogos, pero también trabajadores sociales que solucionen problemas al paciente, que es algo que tenemos que hacer, permitir, facilitar pues determinados recursos, sobre todo en las áreas rurales. Estamos pensando en sitios donde, como os decía, no tenemos los recursos que en poblaciones grandes tenemos. Y bueno, pues hablar de no solo de una atención personalizada, sino también en las características y necesidades de la persona que lo solicita. Yo creo que este servicio es un punto fuerte de este proyecto. No solo la inmediatez de la atención y la movilización de los recursos se resaltan como un punto novedoso. Para optimizar recursos y hacer uso de los existentes, en lugar de ejecución de esto, habíamos pensado algo que estuviera en todos sitios. Y por eso habíamos pensado en que uno de los sitios, y esto es una propuesta, uno de los sitios en los cuales todo el mundo tiene referencias son las farmacias rurales. Si bien no solemos tener ese locutorio o no solemos tener ese, podemos decir, centro de salud pequeño, lo que sí existe en todos los pueblos, independientemente, a no ser que sean muy pequeños, y si no cercanos, son farmacias rurales. Por eso, contar con el apoyo del farmacéutico, de ese profesional, que es el que día a día, sobre todo, soluciona los problemas de los habitantes en zonas cerradas, creo que es importante. Además, las necesidades de estas personas podrían quedar cubiertas en base a la información y orientación que desde el servicio se presta, ¿sabes? Claro, tendríamos que evitar algo que es importante, evitar esos desplazamientos por vivir en un entorno lejano y de poca población. Aquí se me ocurren tantísimas cosas que hemos estado oyendo este tipo de atrás con la España vaciada, que bueno, que hay tantas similitudes que se pueden aprovechar para intentar con la tecnología llegar a la gente, que son innumerables. En caso de necesidad y como alternativa al entorno, se pondrán a disposición de las personas que lo requieran recursos tecnológicos pertinentes para el correcto desarrollo del servicio. ¿Qué significa esto? Pues que si no tenemos la posibilidad de hacer esto, sí podremos formar a la gente para que dependa de un sistema informático. Y vuelvo a decir, no suele haberlo. Entonces, hoy en día sí se puede dotar de tablets, internet, cámaras, ordenadores, algo que a lo mejor normalmente parece que todo el mundo tenemos, pero que en ciertos ámbitos, pues la verdad es que no lo hay. La manera de llevar a cabo el servicio sería a través de un teléfono de contacto o un timbre Guret, que es lo que nosotros queremos más o menos instaurar. Sería un timbre donde desde la web hubiese una persona en un horario comprendido, en un horario de oficina, por decirlo de alguna manera, que la gente pudiera llamar y pudiera tener una teleasistencia real y directa. Es algo que creemos que tenemos que volver a instaurar, el poder hablar con las personas en directo y no de una manera diferida.
Como decía, pondrá en contacto a la persona solicitante con los profesionales a través de instrumentos de teleasistencia o, como a mí me gusta decir, videoasistencia, que creo que es algo que tenemos que empezar a instaurar. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a ir terminando para más o menos dejar sobre todo lo que quiero decir. Uno de los grandes objetivos es la coordinación transversal de los profesionales. Si esto lo podemos traer, seguramente habrá otras muchas cosas que podamos hacer, como es la visita médica o la videovisita médica. Unirnos a esas cosas creo que son cosas que con el tiempo podremos instaurar. Hay que llevar esas video consultas a los centros donde hace falta. Y luego, pues, tener plataformas que puedan contener datos clínicos, informes médicos, psicológicos, sociales, derivaciones, afectaciones, y serán, pues, a través de aplicaciones internas con datos voluntarios, por aquello de la protección de datos, que permita a los profesionales tener acceso a ellos. A través de este programa pretendemos alcanzar unos objetivos muy claros, partiendo siempre de una base, que es nuestro objetivo principal: mejorar la calidad de vida y el bienestar social de las personas afectadas por una patología rara o poco frecuente y sus familias, aportando una atención integral que garantice la cobertura de sus necesidades en cualquiera de los ámbitos que le implican en su día a día. Atender de manera inmediata a las personas que soliciten cualquier servicio sociosanitario ofertado, estimular y potenciar la autonomía de las personas, ampliar las redes de apoyo de las personas con una enfermedad rara o poco frecuente, movilizar y coordinar recursos sociales, prevenir y detectar situaciones de riesgo. El cumplimiento de estos objetivos se logrará a partir de una comunicación bidireccional entre las redes de farmacias, profesionales sanitarios o del ambiente social y el entorno de personas afectadas, siendo determinante para la gestión eficaz del servicio. Destacar que la intervención se realizará por profesionales cualificados. Las personas destinatarias de este proyecto serán las personas afectadas de una enfermedad rara o poco frecuente, personas sin diagnóstico o que por lo complicado de su enfermedad así lo requieren. Ellos con sus familias. Como veis, aquí no cerramos la puerta en este tipo de entornos, poder asistir a cualquier persona que en realidad lo necesiten. Y la propuesta es simplemente coordinar lo que hemos estado haciendo normalmente en este tiempo. Trabajar pues esta plataforma online que ahora mismo estamos disfrutando, combinarla con lo presencial y con la asistencia. Y para ello, como antes decía, figuras como la de las farmacias rurales o la farmacia de calle, que es y farmacia comunitaria, creo que tienen un papel importante a la hora de aconsejar y sobre todo de acompañar. Tenemos en cuenta que cuando no hay unos recursos sanitarios, los farmacéuticos en muchos sitios son el profesional de compañía de los pacientes. Y bueno, con esto solo agradeceros, como decía, el tiempo, y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Jesús, por tu ponencia. En la primera, Alfredo nos hacía la radiografía, nos hacía el diagnóstico, y en esta segunda ponencia, pues Jesús ya nos ha dado soluciones, ¿no? Propuestas concretas que emanan del tejido asociativo y que no solamente nos hablan de lo sanitario, también hablan de lo social, de las emociones, de la importancia de la parte psicológica, muchas veces no tenida en cuenta, el apoyo emocional que requieren los pacientes, y sobre todo habla de propuestas de sinergias, ¿no? Ya nos ha comentado el papel destacado que podía tener en su propuesta las farmacias rurales, las farmacias de calle, las farmacias comunitarias en todas sus propuestas. Eso, quizás, ¿no? Nos hace falta alguien, ¿no? O este tipo de organizaciones, ¿no? que cojan lo de aquí, lo de allá, y también una solución para que nuestros pueblos no se vacíen, ¿no? Que tener una enfermedad no sea motivo de abandono de tu hogar, por tener que recurrir o alejarte a una capital para ser bien atendido. Si os parece, seguiríamos con el orden del día. Se ha incorporado también Ana Jiménez. Ana es la presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas. Ella también participa en esta mesa y será la siguiente ponente. Ana, tenemos unos 12-13 minutos para la ponencia y adelante, todo tuyo. Gracias.
Muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias especialmente al Foro de Pacientes, al Foro Español de Pacientes, por dejarnos un huequito esta tarde y poder hablar del síndrome de piernas inquietas y de AESPI, de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas, que probablemente, bueno, pues los que están aquí esta tarde no hayan oído hablar de ella. Yo soy Ana Jiménez, soy la presidenta de la asociación AESPI. AESPI es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el 2004 con la colaboración de médicos especialistas, médicos que conocían la enfermedad y de prestigio y que siguen colaborando con nosotros, aparte de otros más que se han ido uniendo. El síndrome de piernas inquietas no es una enfermedad rara, es una enfermedad que afecta entre un 5 y un 10% de la población, por lo tanto no es una enfermedad rara. Sí que es verdad que en los últimos 10 años pues, tenemos la sospecha de que hay más personas con esta enfermedad. En realidad se llama enfermedad de Willis-Ekbom, que fueron los dos médicos que la descubrieron, pero pues se llama coloquialmente, o como todos la conocemos, síndrome de piernas inquietas, que no hace mucha justicia a la enfermedad y a veces es causa un poco bueno, si no de risa, pues por lo menos de no credibilidad, cuando el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que influye mucho en la calidad de vida de quien la padece. Yo la padezco también, como todos los que trabajamos en AESPI, somos voluntarios y todos padecemos la enfermedad. El síndrome de piernas inquietas se sabe poco de cuáles son sus causas. Sí que hay un valor hereditario importante, pero además hasta ahora lo que se sabe es que tiene que ver con el hierro, no el hierro intravenoso, no el hierro en la sangre periférica, sino el hierro en las cavidades cerebrales, con lo cual es muy difícil de diagnosticar, porque no todas las pruebas que se realizan pues tienen acceso a esa posibilidad. Actualmente las pruebas que se realizan es una resonancia magnética que tiene que ser de alta resolución y un radiólogo que sepa interpretar esas imágenes, o un ecodoppler cerebral, que tampoco es una prueba que se haga en cualquier hospital o centro. Pero lo primero que se le pide a un posible enfermo de síndrome de piernas inquietas es una analítica en sangre, porque bueno, eso puede dar unos valores quizá que nos hagan sospechar que pueda tener síndrome de piernas inquietas, pero sobre todo son los datos clínicos, porque el síndrome de piernas inquietas, la sensación que tenemos quienes la padecemos es muy difícil de explicar, porque no es un dolor, son calambres, es una sensación extraña, una sensación que lo único que te alivia esa sensación es mover las piernas bruscamente, y esa sensación vuelve de nuevo a los segundos, vuelves otra vez a mover las piernas. Y generalmente sucede en estado de reposo y en la tarde-noche, con lo cual cuando intentas dormir es un estado de reposo tarde-noche, pues esa sensación te impide descansar. El paciente suele ir a su médico de familia con miedo, porque no sabe explicar qué es lo que realmente le pasa. Y lo primero que el médico detecta es que hay una falta de sueño, que hay una carencia de sueño, y bueno, en el mejor de los casos pues pauta una medicación para poder dormir. Pero el enfermo de SPI o síndrome de piernas inquietas, lo que ahora mismo estamos tomando son dopaminérgicos, porque sí que tiene que ver la alteración de la dopamina o la manera en la que se metaboliza esa dopamina. Entonces, muchos de los ansiolíticos o antidepresivos que se mandan es totalmente lo contrario a lo que nosotros tomamos, los dopaminérgicos, con lo cual agrava todavía más esos síntomas sin saber el por qué, y se convierte en un verdadero infierno para muchos pacientes. Desde AESPI lo que tratamos es de dar visibilidad a la enfermedad, porque a través de los médicos de familia, que son nuestra puerta de entrada, no siempre tenemos la suerte de que el médico de familia sepa de lo que les estamos hablando. Entonces, este año, por ejemplo, hemos iniciado una campaña que se llama Descubriendo el SPI. En esa campaña es un vídeo muy cortito de 3-4 minutos
en el que 4 enfermos de SPI pues hablan de los síntomas, y gracias a esa campaña que hemos extendido por diferentes sitios y a través de redes sociales, de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube, pues han sido muchísimas las personas que nos han llamado porque se han sentido identificados. Dentro de esta campaña había la posibilidad de descargar un documento con esas 4 o 5 preguntas características de un posible síndrome de piernas inquietas para que lo presentaran en su médico de familia. Es decir, que generalmente con nuestra enfermedad es el paciente quien se presenta a su médico y le dice: probablemente tenga esto, doctor. Eso en muchos casos pues al final tiene un final feliz, pero no siempre es así. Hay muchos pacientes que o bien no saben que tienen síndrome de piernas inquietas o están diagnosticados de manera incorrecta y con un tratamiento incorrecto que convierte su vida en un infierno. Quienes padecemos el síndrome de piernas inquietas, pues nos cuesta mucho tener una vida social. Tener invitados por la noche en casa pues es casi imposible. Cuando todos están en una mesa charlando, pues nosotros tenemos la necesidad imperiosa de levantarnos y sin poder explicar el por qué te levantas tantas veces. A veces hasta te encierras en el baño, intentas descansar o intentas luchar con esta sensación y vuelves otra vez a esa velada con amigos. Viajar en un avión se nos hace complicadísimo, si no imposible. Estar en un cine es una tarea casi descartada. Un teatro, concentrarnos en el trabajo cuando llevamos días sin descansar es muy difícil, de manera que al final te incapacita laboral, social, familiarmente. Es una enfermedad que casi yo me atrevería a decir que nuestra lucha diaria es convencer al médico y a quienes nos rodean de que lo que tenemos es una enfermedad que tiene un nombre, que tiene unas características propias. Es una enfermedad neurológica, repito, y desde AESPI pues tratamos de dar apoyo a aquellas personas que nos llaman, y su frase cuando nos llaman o nos escriben es: necesito ayuda. Y eso es triste porque no siempre está en nuestras manos dar esa ayuda, excepto la de verles en manos de médicos conocen la enfermedad, y también de intentar ayudar a los familiares. Mucha gente nos llama pues con esa sensación de no poder ayudar a la persona con la que duermen, a la persona con la que conviven. Así que desde AESPI tratamos también de formar y de hacerles comprender que lo principal es saber que tienen esta enfermedad, que sean correctamente diagnosticados y un tratamiento adecuado. Es verdad que no hay un tratamiento para el síndrome de piernas inquietas. Hay tratamientos que funcionan, como decía antes, son los dopaminérgicos. Esos tratamientos funcionan cuando funcionan, porque de pronto, sin saber por qué, dejan de funcionar. Es lo que nosotros llamamos, mal traducido, un síndrome de aumentación, es el augmentation. Y lo que pasa con los dopaminérgicos es que cuando tú llevas mucho tiempo tomándolos, cada vez tienes que subir la dosis hasta que llega un momento en el que no solamente no funcionan, sino que aumentan esos síntomas. Entonces hay que cambiar la medicación, y ahí es donde tenemos que cruzar los dedos para que el médico que nos esté tratando pues conozca bien de qué manera debe pautarse esa medicación. Así que es una enfermedad un poco desesperante. Casi lo más importante es que nuestro entorno sepa que existe, que esa enfermedad existe, y que incapacita y entristece cuando quienes te rodean no te comprenden. Desde AESPI tratamos de dar ese apoyo, como digo, a enfermos y a familiares, y sobre todo dar visibilidad a una enfermedad. Nuestra sede está en Madrid, aunque trabajamos a nivel nacional a través de nuestras delegaciones, y se puede contactar con nosotros en nuestra página web, donde siempre intentamos estar actualizados, pero sobre todo durante la pandemia nos ha costado, como decía antes el compañero, pues intentar adaptar a la gente a las nuevas tecnologías. No todo el mundo era capaz de reunirse a través de Zoom o de mandar un email. Eso lo ha dificultado todo mucho más, ¿no? Pero al final, poco a poco lo estamos consiguiendo, y bueno, el éxito, entre comillas, es la cantidad de gente que está acudiendo a nosotros.
Digo éxito entre comillas porque en realidad no es agradable saber que hay tanta gente con síndrome de piernas inquietas, porque además puedes tener SPI en una época de tu vida y luego no volver a tenerlo, ¿no? Sí que se sabe que es más prevalente en las mujeres que en los hombres. Generalmente aparece en el embarazo y en la mayoría de las ocasiones desaparece después, pero en otras se queda instalado, como es mi caso, y ya forma parte de nuestras vidas. Vivir con síndrome de piernas inquietas no es fácil. No es fácil porque la enfermedad es dura, es difícil de convivir con esta enfermedad, pero sobre todo es más duro el tener que convencer a tu entorno de que tienes esa enfermedad. Así que desde aquí yo quiero daros las gracias de verdad por poder darme este ratito para poder hablar del síndrome de piernas inquietas, y es otra manera más, un paso adelante para la visibilidad de nuestra enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Ana, a ti. Ha sido una fantástica exposición, ¿no? del síndrome de Willis-Ekman, como tú nos decías, ¿no? Que vayamos llamando las cosas por su nombre. Quiere decir que, decías tú, fundamental que nos conozcan y nos comprendan. Yo creo que es fundamental vuestro papel, el papel de las organizaciones de pacientes como altavoz. Trabajamos ¿no? en la divulgación de las patologías que representamos es fundamental. También hemos de conseguir, igual que también lo explicas tú, todos los pacientes también sean, ¿no? el portavoz de su patología, y sobre todo, ¿no? Pues que tengan mayor reconocimiento. Muy satisfechos, ¿no? de lo que nos has explicado, sobre todo con la claridad y con la sencillez y con la normalidad que lo explicas, que es como se deben explicar las cosas. Desde las consultas, ¿no? Las cosas no se explican igual y no se entienden igual. Y si os parece, por ir avanzando, llegamos a la última de la ponencia de esta mesa. Shane Fitch de Love nos va a hacer una ponencia. Vamos un poco justos, llegaremos. Shane, ya sé que eres la última, te va a tocar a ti apretar un poco, ir un poco más rápido, pero bueno, quizás no tengamos tiempo para el debate, pero bueno, lo intentaremos. Adelante, Shane, gracias. Buenas tardes, soy Shane Fitch, presidente de la Fundación Love Air y miembro del Foro Español de Pacientes. Muchas gracias por invitarnos. Es un año muy importante para participar en estos foros y para trabajar juntos empoderando al paciente en el cuidado y mejora de su salud. Hoy voy a tratar de presentar sobre nuestros entornos Happy Air, los cuidados integrales y la telerehabilitación. Bueno, entendemos perfectamente ahora que la estrategia global en salud digital es para fortalecer los sistemas de salud a partir de la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de información online. Eso ya sabemos que es un hito de la Organización Mundial de Salud y nos corresponde a cada uno de nosotros desde nuestro entorno participar en ello para conseguir también que respaldamos a los profesionales sanitarios en cómo ellos comunican con nosotros y atienden a los pacientes dentro de sus propios programas de salud. Desde Love Air nos comprometemos con los objetivos de sostenibilidad y también con el concepto de Breathe Vision. Breathe Vision es asegurar que toda persona tiene el derecho universal al acceso de tratamientos y cuidados asistencial. Sabemos que estamos seriamente amenazados en muchos países del mundo por las diferencias que existen. Incluso ya sabemos que eso existe en el tema de la vacuna, y preparar el cambio de la transformación digital es fundamental para que combatimos estas diferencias y que toda persona pueda acceder al tratamiento y el cuidado que necesita en la protección de su salud y la prevención en el desarrollo de enfermedades. Desde Love Air nos hemos ido preparando a lo largo de estos años para acompañar a las personas en este proceso de cambio, desde nuestra área de conocimiento en atención a las enfermedades respiratorias. Juntos tenemos que marcar las diferencias en la salud respiratoria,
profesionales sanitarios y pacientes preparados. Bueno, este año cumplimos una década desde nuestro nacimiento y somos una organización not for profit que está dedicada a la orientación, el cuidado y el apoyo de las personas afectadas por enfermedades respiratorias. Cuidamos y apoyamos a los familiares y respaldamos a los profesionales y terapeutas que les atienden. Para ello hemos desarrollado recursos en salud digital y social y cursos de formación que pueden ayudar tanto al profesional sanitario como al paciente a adaptarse a esta nueva realidad para mejorar su calidad de vida, pero siempre con una información fiable y con evidencias clínicas que puede resultar en mejores resultados para el paciente. Nuestra misión es ofrecer un respiro a las personas afectadas, sensibilizar a la sociedad sobre su impacto, proveer soluciones para prevenir y mejorar la calidad de vida, innovando con la salud digital y social para conseguir este cambio, conectar a las personas con su equipo de profesionales sanitarios, las redes y las investigaciones de desarrollo, ayudando a salud pública o privada, apoyar al paciente en la medida que le puede beneficiar en su propia calidad de vida y en la gestión de su enfermedad. También es importante que reconocemos que tenemos que colaborar con la industria y todas las empresas del sector, especialmente digital, que pueden ofrecer soluciones dirigidas a estas comunidades. Los desafíos del nuevo paradigma cultural y sociosanitario es cuidar a las personas de manera holística. Este incluye especialmente la importancia que tenemos que prestar ahora a la salud mental, pero a la salud anímica de las personas. Muchas personas desamparadas durante pandemia y siguen así, siguen aisladas, siguen con baja calidad de vida, baja participación en su salud y dificultad a reingresar a la vida laboral. Desde el haber somos conscientes que tenemos que acompañar a las personas con una red de coaches, educadores terapéuticos que pueden ayudar a aliviar estos problemas en adquirir una salud holística que es importante para todo ciudadano. Tenemos que informar, comunicar y educar a las personas con información fiable, científica, de valor, demostrada, y que no estamos dedicados a utilizar los mitos y las ideas que no nos ayudan a encauzar a nuestra salud de la manera más prudente y efectiva posible. Tenemos que trabajar en formar y facilitar los recursos a distintos colectivos, bien sea en España o bien sea en países de la LATAM u otros países europeos, siempre cuando podemos prestar una capacitación y prestar competencias necesarias para adaptarnos a esta transformación en servicios sanitarios y en servicios de apoyo a salud y desde el nuevo ámbito de actuación de organizaciones de pacientes, que va más allá de simplemente ser un órgano de comunicación. Happier. Desarrollamos Happier para que sea un ecosistema viable que puede ayudar tanto al profesional sanitario, a los coaches, educadores terapéuticos, a organizaciones, a todo tipo de partner y comunidad que necesita gestionar mejor la salud de la persona de manera social, de manera educativa, de manera clínica y también para depositar la confianza en la gestión de datos para el futuro de las investigaciones y desarrollo. Si no actuamos de esta manera, difícilmente vamos a tener un papel relevante en el futuro. Empoderar a las personas en la gestión de su salud es fundamental porque así también podemos trabajar en advocacy a un nivel efectivo, armado de la digitalización de información y el dato que necesitamos para tratar de cambiar la toma de decisiones políticas a un nivel público y también al nivel privado,
para que cambiemos a la sociedad a medida que avanzamos. ¿Qué hemos hecho que sea tangible y materializado desde Love Air? Bueno, estamos creando espacios en entornos diferentes gracias a la colaboración de partners de todo tipo, partners logísticos, partners universitarios, policlínicos, farmacias, donde podemos tener una interacción, incluso ahora física y presencial, con las personas que necesitan retomar su salud, hacer una evaluación previa, compartir información relevante con profesionales sanitarios y aprender cómo pasar y cómo comunicar esta información en su próximo diálogo con su médico. Bien sea un diálogo que es por teleconferencia o bien sea un informe o alguna documentación que puede compartir siempre de manera confidencial con los médicos o los profesionales sanitarios que les atienden. Estas oportunidades están abiertas a todos ahora y debemos de aprovechar el momento de cambio para que podamos poner nuevos servicios, nuevas maneras de interactuar en el entorno y las comunidades con las personas. Los proyectos en cuales estamos embarcados ya llegan a ser más ambiciosos. Tratamos de prepararnos para un Call 2022 sobre Active Healthy Aging para prevención y predicción de enfermedades respiratorias. Tenemos un proyecto Recovid Air para trabajar con las personas afectadas por COVID que aún no tienen un protocolo de seguimiento establecido dentro del sistema sanitario. Estamos tratando de unir esfuerzos para que podamos crear un primer abordaje de ese protocolo juntos. Tenemos estudios clínicos iniciados, Inspiring Kids, que es para mejorar el control de asma entre los jóvenes, con 4 hospitales en Barcelona. Queremos abarcar un proyecto nuevo ahora para el manejo de bronquiectasis con el Hospital Parc Salud del Mar, con clínicos expertos, Esther Barreiro. Tenemos otro proyecto que desarrollamos el año pasado, ALTES, que es el uso de un asistente virtual para educar al paciente en el manejo de su asma y tener el apoyo del coach cuando lo necesita para problemas de mayor importancia. Estamos creciendo en los países de Latinoamérica. Tenemos un cumbre a principios de diciembre iberoamericano donde tenemos expertos en salud digital, expertos clínicos, organizaciones de pacientes y pacientes muy entendidos de su patología para saber también cómo progresan ellos en esa propia capacitación suya. Hemos creado este año un primer hub y huella en Colombia para ayudar a las personas a conectar y trabajar con salud digital, monitorizando a su salud con sus profesionales sanitarios y coaches que estamos formando. Tenemos proyectos de Patient Engagement en Alpha One y en EPO, un nuevo proyecto manejando la tos crónica, donde estamos ayudando a las personas a reconocer los síntomas y saber cómo tomar los primeros pasos en gestionar la ansiedad sobre la enfermedad que es poco reconocida. Y estamos con un curso en capacitación de formación en salud digital para los profesionales sanitarios, que tenemos más de 40 personas en procesos o terminados de formación y abarcando una nueva etapa para 2022 en cual podemos añadir módulos de curso que van destinados al acompañamiento anímico de las personas, emocional, que son áreas de expertise que tenemos que añadir a lo que es el perfil del coach hoy en día, que tienen que ser personas que están muy bien preparados para la gestión online del paciente y donde pueden contemplar cómo llevar a cabo la telerehabilitación online, cómo puede utilizar realidad virtual, cómo podemos llevar a cabo ejercicios o el uso de dispositivos para monitorización de determinados señales que podrían indicar problemas de salud como función pulmonar, como sensores en saturación, como sensores en sonido, que pueden indicar que un problema tenga tos o tenga asma o tenga alguna dificultad. Todo este área que podemos explorar ahora con la tecnología es grande
Pero tenemos que estar muy bien preparados, tanto los profesionales sanitarios como los pacientes y familiares, para entender cómo nos movemos ahora dentro de este nuevo ámbito de salud. Bueno, finalmente, quiero agradecer a todas las personas del entorno de LoveAid y las redes grandes, extensas que tenemos internacionalmente. Sin todas estas personas, su participación y su colaboración de expertos clínicos, del consejo asesor, del grupo asesor de pacientes, de organizaciones a nivel mundial, seremos incapaces de llegar a completar y cumplir con estos proyectos y nuestra misión y visión. Bueno, muchas gracias. Maravilloso, Shane, vuestro trabajo. Nos ha sorprendido como siempre, ¿no? Decíamos que en la primera mesa hemos hablado, ¿no?, de ese diagnóstico de la situación, en la segunda de propuestas. Ana nos hablaba, ¿no?, de acompañamiento, sensibilización, pero bueno, tú nos has hablado de innovación, ¿no? También como las organizaciones de pacientes pueden estar por delante de los sistemas sanitarios, con propuestas concretas, con proyectos concretos. Hace años que te venimos oyendo, ¿no?, y es para muchos un gurú, ¿no?, en muchas cosas de las que vienes, y muchos seguro que aprenderán y te preguntarán, ¿no?, todos esos proyectos, ¿no?, y esa nueva manera de hacer, ¿no?, ese nuevo encaje que han de tener las organizaciones de pacientes como agentes de salud. Me sabe mal, no tenemos más tiempo, nos hemos comido 6 minutos de la siguiente mesa. Sí que me gustaría, en el panel en la aplicación para las preguntas, nos han hecho llegar una pregunta o una reflexión, sobre todo dirigida o planteaba, ¿no?, qué pasaría o qué pasará o cómo será la relación nuestra con los gobiernos, ¿no?, con las administraciones, ¿no?, con los políticos, si apostarán porque las organizaciones de pacientes estén delante, participen, sean un agente de salud. También cuestionaba, ¿no?, si las posibles privatizaciones que puede sufrir nuestro sistema sanitario, si verdaderamente será un freno para nuestro trabajo o para la mejora de la asistencia crónica. No hay tiempo para más. Yo estoy seguro que vosotros contestaréis todo aquello que nos pueden hacer llegar las organizaciones de pacientes o las personas que nos escuchan. Yo por delante me anticipo a eso. Cualquier persona que tenga alguna pregunta nos la pueda hacer llegar al foro para trasladarla a los ponentes. Sí que permitidme que agradezca al foro que me haya permitido moderar esta mesa, y sobre todo agradecer a lo que he aprendido hoy, ¿no?, lo que aprendo cada día de ponentes como vosotros y lo que aprendo cada día de los compañeros de otras organizaciones de pacientes. Muchas gracias a todos, felicidades, y sigue la jornada con la siguiente. Muchas gracias. Gracias Santiago, gracias a Alfredo, a Jesús, a Ana, a Shane también. Creo que ha quedado manifiestamente expresado que esto es una oportunidad que no debemos dejar de perder. La pandemia ha tenido muchas cosas malas, pero también alguna muy buena. Y este desarrollo provocado por la pandemia, junto a la experiencia de organizaciones de pacientes y de pacientes como los que hemos escuchado esta tarde, creo que tiene que ser el camino. Así lo dejamos. Hacemos una pequeña pausa, tomamos un poquito de aire y continuamos escuchando experiencias de pacientes en esta 5ª edición del foro.